Para contextualizar un poco este movimiento, tomo la referencia de Octavio Paz sobre lo que su juicio llama zapatismo, como el movimiento más auténtico, más congruente, que contempla realmente a la comunidad más antigua, poco atendida, pero en donde se encuentra los rasgos más distintivos de nuestra cultura. Sin más, la población indígena. El movimiento zapatista, realizado ahora por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, fue una verdadera revuelta, un volver a rever las cosas, un regreso al principio. Su fundamento es histórico, porque los indígenas desean volver a la propiedad comunal de la tierra que alguna vez tuvieron. La revuelta zapatista tiene una intensa coloración utópica. Quieren crear una comunidad en la cual las jerarquías no fuercen de orden económico, sino tradicional y espiritual. Una sociedad hecha a imagen y semejanza del orden neolítico, económicamente autosuficiente e igualitario, salvo por jerarquías naturales, padres e hijos, hombres y mujeres, viejos y jóvenes, casados y solteros, en las cuales se derroza al mínimo la autoridad política y religiosa, es decir, se eliminan las dos burocracias, la estatal y la eclesiástica. Un hecho significativo es que los zapatistas llevaban estandartes e insignias de la Virgen de Guadalupe, como Miguel Hidalgo, así como también los zapatistas de la Revolución. Son religiosos pero no clericales. Algunas regiones indígenas, de hecho, nunca son nacionalistas. La realidad que conocía y por la que luchan y se lucha ahora en Chiapas era la del pueblo, la de comunidad de campesinos, agricultores y artesanos, no las generalidades homogéneas de una nación. El concepto utópico comunitario se encuentra en el zapatismo, más que en cualquier otro movimiento. No niega su carácter, lo expone. No niega su historia, la retoma. No niegan sus raíces, las presumen. Estando más allá de las revueltas entre liberales y conservadores, entre marxistas y neocapitalistas, más allá de los partidos políticos, el zapatismo y lo que conlleva está antes, y si alguna vez México se extingue estará después. Una vez expuesto lo que el zapatismo conlleva y la sobrevivencia histórica de al principio 70 años, y sin mencionar los 500 años de conciencia indígena que no se olvida y que en la primera declaración de la selva lacandona se menciona ni más ni menos que en el primer párrafo. El zapatismo, nunca muerto, resurge en la selva lacandona con la demanda histórica, agenda agraria y ocupaciones de tierra, agregándole demandas más avanzadas, como la lucha por una ley donde se establezcan los derechos y cultura indígena y la autonomía sin pedir permiso. El levantamiento. Enero de 1994. El movimiento zapatista nace como una forma de reivindicación étnica. Plantea en su discurso la necesidad de una organización política, económica y social diferente a la que propone la visión neoliberal, así como distinta de las izquierdas tradicionales. La mecánica que encuentra hoy el zapatismo envuelto en una posición de cerco militar se explica por los diversos procesos que ha vivido este movimiento antisistémico y por la convulsionada y triste realidad política y social que abarca a todo México. La preocupación ha girado en torno a la comprensión de la reivindicación indígena que problema este movimiento, así como también las formas de relación y articulación que él propala y organiza. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional se levanta en armas el 1 de enero de 1994. Su reivindicación elemental tiene relación con los derechos colectivos de los pueblos originarios, pero a su vez genera una demanda más amplia,
con el propósito de aunar numerosos intereses sociales. En su primera declaración, el zapatismo apela a la Constitución mexicana y evocando el artículo 39, se justifica diciendo: la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo el poder público emana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo el tiempo el inalienable derecho a alterar o modificar la forma de su gobierno. Acaba. A partir de ese momento se cataloga al gobierno mexicano como una dictadura y por ende un gobierno ilegítimo. Es así como el EZLN declara la guerra en contra del ejército formal, tomando en cuenta la guerra no declarada contra los pueblos de México por parte del gobierno, en cuanto a una estructura desigual. A 20 años. Al momento de realizar esta investigación, vieron la luz dos casos con respecto al zapatismo en Chiapas que exponen la problemática que aún sigue vigente alrededor de la lucha, a 20 años de su alzamiento. La primera noticia es: acusan al gobierno de Chiapas de contratar modelos para portar trajes típicos. Y la segunda, el asesinato de José Luis Solís López Galeano, de base zapatista, maestro en la comunidad de la realidad. Estos hechos reflejan la actualidad que está vigente en el movimiento zapatista, más allá de que este ya no tome las artas y ya está acentuado y esté desarrollado sus proyectos a profundidad, con resultados que sin la atención mediática como la toma de armas intenta producir un verdadero cambio tanto de la comunidad como de las futuras generaciones. Tal es el caso de la escuela zapatista. Este es un breve análisis y descripción de cómo se han desarrollado los tres principales ejes, que son la autonomía sin pedir permiso, la toma de tierras y la reivindicación de los derechos indígenas. Tres ejes que sin duda elabora la lucha zapatista desde el cese al fuego el 12 de enero de 1994. Toma de tierras. Entre las acciones iniciales más impactantes que realizaron los zapatistas en Chiapas estuvieron la toma de tierra. En los primeros días de enero de 1994, los zapatistas ocuparon una gran cantidad de predios privados, en su mayoría ranchos ganaderos o cafetaleros, de propietarios ladinos, no indígenas, todos ubicados en la zona de conflicto de los municipios de Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas. Se estima que en total los zapatistas ocuparon unas 60,000 hectáreas. La necesidad campesina de tierras y las reformas salinistas constituyen la justificación central del EZLN para las tomas. El EZLN explicó su programa agrario en la Revolución Agraria, que fue publicada junto con varias leyes revolucionarias más, y la primera, Declaración de la Selva Lacandona, en un documento llamado El Despertador Mexicano. Después de Emiliano Zapata y en contra de las reformas, el artículo 27 de la Constitución mexicana, el EZLN retoma la justa lucha del campo mexicano por tierra y libertad, con el fin de normar el nuevo reparto agrario que la revolución traía a las tierras mexicanas. Se expide la siguiente ley agraria revolucionaria. Con la ley revolucionaria agraria, el EZLN se presenta en los primeros meses como movimiento campesino revolucionario y no como movimiento indígena, con el énfasis en el reparto agrario a los campesinos sin tierra. Los zapatistas se ubicaron en la lógica de las organizaciones campesinas, agraristas de México. La preferencia expresada por la producción colectiva delata una influencia maoísta proveniente de los asesores originales del movimiento. Los zapatistas justifican las tomas con el argumento de que los propietarios privados, los ricos, necesitaban las tierras menos que los campesinos, que dependen de las tierras para sobrevivir.
Si bien el levantamiento se desarrolló de otra forma, las tierras ocupadas tuvieron una importancia clave para el movimiento y la siguen teniendo hasta la fecha. Derechos y cultura indígena, la lucha por el reconocimiento legal. En el segundo año de su vida pública, a raíz sobre todo de los diálogos de San Andrés, el movimiento zapatista llegó a proyectarse en el primer lugar como movimiento indígena. Desde el principio, el EZLN había expuesto las condiciones de marginación, discriminación y humillación que sufrían los indígenas en México, y estaba claro que el carácter indígena del movimiento contribuía de manera muy importante a su capital simbólico. La mesa de diálogo sobre derechos y cultura indígena fue la primera de una serie de mesas previstas para el proceso de paz. Las negociaciones entre representantes del EZLN y la Comisión por la Concordia y Pacificación Cocopa, que representaba al gobierno mexicano, se llevaron a cabo en la localización Itzoltzi de San Andrés Larraincear, también conocido como SMAC, en el de los pobres, que dio su nombre a los acuerdos firmados como resultado del diálogo el 16 de febrero de 1996. Los acuerdos contienen diversas declaraciones y compromisos a nivel estatal y federal. Pretenden establecer un nuevo marco para la relación entre el gobierno mexicano y los pueblos indígenas en México, basado en el respeto por la diversidad étnica y cultural. Los acuerdos reconocen una serie de derechos para la población indígena, entre otros: la organización política social, la elección de autoridades locales, la administración de justicia, la tenencia de la tierra, el manejo de recursos naturales y el desarrollo cultural. Los acuerdos reconocen las comunidades indígenas como entidades de derecho público y permiten la remunicipalización en municipios con población indígena. Otras secciones tratan el derecho a la educación pluricultural, la promoción de lenguas indígenas y la participación de indígenas en políticas públicas. En los acuerdos de San Andrés, autonomía se extiende como la expresión concreta del derecho a la libre determinación. Los pueblos indígenas podrán en consecuencia decir su forma de gobierno interna y sus maneras de organizarse política, social, económica y culturalmente. Dentro del nuevo marco constitucional de autonomía se respetará el ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígenas en cada uno de los ámbitos y niveles en el que hagan valer. Sin embargo, estas esperanzas se esfumaron cuando el proceso de la reforma legal necesario para hacer efectivos los acuerdos se empantanó. Conforme progresaba el año de 1996, crecieron las dudas acerca del compromiso del gobierno federal como lo firmado en San Andrés. Durante meses, el gobierno no hizo ningún movimiento para implementar lo acordado. Mientras tanto, en Chiapas, el gobierno estatal parecía apostar a la intensificación del hostigamiento a los zapatistas. Perdiendo la confianza, el EZLN suspendió su participación en la segunda mesa de diálogo sobre democracia y justicia, que había empezado en septiembre desde ese año. Las divergencias acerca de la implementación de los acuerdos de San Andrés hundió el proceso de paz en profunda crisis, declarándose traicionados. Los zapatistas definitivamente se retiraron de las negociaciones con el gobierno en enero de 1997. El significado actual de los acuerdos de San Andrés parece encontrarse sobre todo en pleno simbólico. San Andrés es simbólico de lo justificado, de la causa indígena y de una oportunidad histórica perdida. Es posible que el lenguaje de la autonomía indígena haya quedado hasta cierto punto superado como discurso rector y que se hayan desarrollado otros tipos de lenguaje para hablar de cuestiones de ciudadanía, de justicia social y de las deficiencias del sistema político mexicano, como es el caso de los mismos zapatistas, quienes conectaban ahora a la lucha por la autonomía a la necesidad del buen gobierno. Conclusiones. En los 20 años de vida pública, el movimiento zapatista se ha reinventado varias veces. Desde un planteamiento tradicional revolucionario de guerra contra el mal gobierno y la creación de territorios liberados, se movió hacia la defensa de la autonomía indígena.
para después enfocarse en la construcción práctica de formas alternativas de organizar el poder, y el buen gobierno. Con este último paso, los zapatistas lograron otra vez la iniciativa y se posicionaron con éxito, no tanto como defensores de los indios, sino como promotores de una ciudadanía plena e inclusiva, como críticos del sistema político y económico mexicano. El movimiento se ha destacado sobre todo por su capacidad de innovación de discurso, de práctica política, y su capacidad también de vincularse con otros grupos solidarios alrededor del mundo.